María Cristina, viendo esta situación un poco, acabamos de hablar con una internacionalista desde Caracas, Venezuela, nos habla y terminamos justo en el tema de estas felicitaciones de pues personajes altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pues sí, no felicitando, sí como lanzándole un guiño a Venezuela. Y con eso hablamos del tema, entramos al tema de Estados Unidos. ¿Cómo es visto esto, María Cristina? Bueno, Estados Unidos ahora mismo está en un proceso electoral, como sabemos, que desde hace una semana cambió radicalmente por motivo de la renuncia de Biden a postularse para la reelección en la Unión Americana, dejando puesta la mesa para que sea Kamala Harris, la actual vicepresidenta, la candidata de los demócratas. Esto pues marca un giro muy importante en la tendencia que observábamos en los comicios de la Unión Americana, porque hasta antes de que Biden renunciara, Donald Trump no tenía rival. La realidad es que Biden, tanto en el debate del 27 de junio como en apariciones posteriores que tuvo en eventos internacionales como la cumbre de la OTAN, y cuando aparecía ante medios se veía bastante desvalido. Y en el debate del 27 de junio vimos que no podía realmente responderle a Trump, no obstante que Trump todo ese debate se dedicó a decir mentiras. Y había, digamos, elementos para que Biden hubiera podido contraatacar, pero no lo hizo porque no podía, él realmente ya no está en condiciones para poder contender frente a Donald Trump, que a pesar del balazo del atentado que vivió días después del debate, balazo que también obviamente le hizo ganar algunos puntos entre sus seguidores previo a la convención republicana, Donald Trump se ve mucho más ágil, se ve mucho más saludable, para decirlo de alguna manera, respecto a Biden. Biden se ve realmente avejentado, se ve muy discapacitado en cierta forma, y claro que esto estaba impactando negativamente en los demócratas. Ahora los demócratas le dan la vuelta al marcador, ahora tienen la pelota en su cancha. Kamala Harris recibiendo apoyos de las élites demócratas, de Pelosi y de gobernadores demócratas de toda la Unión Americana, y también logrando recaudaciones récord de fondos, lo cual prácticamente la coloca en las puertas de la candidatura, la cual será oficializada el 19 de agosto en la convención demócrata que tendrá lugar en Chicago. Largos, 19, 21 días, 22 días para esto. ¿Qué puede planear ahora? Está muy molesto Donald Trump, porque ahora, como bien decía usted, sí hay una competencia, ¿no? O sea, a Biden me parece que le decía de todo, le decía senil, le decía que estaba mal de sus facultades mentales, que ya no, o sea, todo lo indecible se lo dijo. Y luego viene una mujer y asociado con esto, con el machismo que tiene y la misoginia de Donald Trump, eso puede tener ciertas respuestas peor que con Biden en los próximos días, digamos de aquí al 19 de agosto, o se la va a llevar tranquilo de acuerdo a su observación. Bien, Trump ha atacado a Kamala Harris. Una de las acusaciones que hizo, a mí francamente hasta risa me dio, fue que Kamala Harris está detrás de todas las políticas fallidas que ha desarrollado Joe Biden. Yo quisiera más precisiones. Primero me gustaría que me dijeran a qué políticas fallidas se refieren y en cuáles intervino Kamala Harris, porque nosotros sabemos que los vicepresidentes en general en Estados Unidos tienen un papel marginal frente a los titulares del Ejecutivo. Quizá una excepción sea Albert Gore en los tiempos de Clinton. Albert Gore fue vicepresidente y fue muy activo en el tema ambiental, y luego fue candidato a la presidencia y luego le hicieron fraude los republicanos. Recordamos aquella elección del 2000 con George W. Bush. Otro vicepresidente que fue muy activo fue el vicepresidente que tuvo George W. Bush, Dick Cheney,
Cheney dicen muchos que era en realidad el presidente, porque George W. Bush, la verdad es que era bastante tontito, de hecho hay una película de Oliver Stone que se Que llama lo W, retrata. sí, que trata precisamente de las insuficiencias de George W. Bush comparado, por ejemplo, con su papá, que fue director de la CIA, que fue vicepresidente de Estados Unidos en la época de Reagan y tuvo un periodo presidencial, aunque ya no se pudo reelegir porque ganó Clinton. Ahí Cheney, pues sí, fue el que planeó, entre otras cosas, por ejemplo, la invasión a Irak, que empezó el 20 de marzo de 2003, y el que despedía a funcionarios como al titular de la CIA y demás. Parece ser que Cheney era un vicepresidente muy poderoso, pero eso es excepcional, ¿eh? Los casos de Albert Gore, de Cheney, son excepcionales. Yo en ningún momento veo a Kamala Harris siendo the brain behind the man. Yo no creo que ella haya manipulado a Biden. De hecho, ella ha tenido un bajo perfil en los 4 años de la presidencia de Biden, porque por sus condiciones, bueno, primero de género, es mujer, pero también étnicas, es afrodescendiente, desciende de asiáticos. Ella enfrenta una doble discriminación y la hemos visto muy opacada en estos 4 años de la presidencia de Biden, precisamente porque no es muy popular y los estrategas, los de marketing político en la Unión Americana, sobre todo los que hacen marketing para el Partido Demócrata, preferían tenerla en un segundo plano. Vimos muy poco de ella, por ejemplo, en la invasión de Rusia a Ucrania y en otros temas torales de la política externa e interna de Estados Unidos, pero ahora salta a la palestra. Yo creo que lo bueno de todo esto es que están llegando otras caras a la contienda presidencial. Ya vimos que en la convención republicana Trump eligió a este joven Vance, es un joven del Medio Oeste que es muy conocido por el electorado porque él escribió un libro que se llama Hillbilly Elegy, que se convirtió en película con Glenn Close y ha sido Claro. muy aclamada, y que habla de toda la vida de este joven, de lo que es nacer en una familia blanca, pero marginada, sí, y enfrentar pues un montón de problemas para salir adelante. Y ese tipo de historias, ¿no? Del self-made man, le encantan a los estadounidenses. Entonces Vance le viene a inyectar juventud a la campaña de los republicanos, porque acuérdense que aunque los republicanos han estado de acuerdo en que Trump sea el candidato, tras bambalinas hay muchos republicanos que no están muy de acuerdo con el personaje, ¿sí? O sea, saben que la mejor forma de llegar a la Casa Blanca es apoyando a Trump, pero el personaje es un convicto, es un personaje acusado de un montón de tropelías, muchas muy graves, ¿sí? De mentirle al público, de incitar a la violencia, de violentar las instituciones democráticas, como vimos el 6 de enero de 2021, y hay demócratas que, bueno, lo apoyaron, pero capaz que si Kamala elige también a un buen número 2 como vicepresidente, capaz que algunos pueden cambiar de giro, ¿sí? Y bueno, se está poniendo interesante. Kamala Harris ha respondido a los ataques de Trump. Recuerdo que mencionó que conocía a la gente de su calaña, me encantó cuando dijo esto, pero vamos a ver si le alcanza. La realidad, Marta, es que hay muy poquito tiempo. De aquí al 18 de agosto, ya lo marcaba usted, es muy poquito tiempo, las elecciones son en noviembre, es muy poco tiempo para hacer campañas, pero Kamala Harris al final del día, quizá esto de que tuvo un bajo perfil en los 4 años de la presidencia de Biden le favorezca. No ha estado tan sobreexpuesta mediáticamente, ¿no? Y también hay figuras interesantes que podrían acompañarla como candidatos a la vicepresidencia. Pienso en este joven Andy de Kentucky. Este joven gobierna un estado que sus 26 votos electorales en 2020 se los dio a Donald Trump, pero Andy Beshear se llama, ha sido gobernador 2 veces, es demócrata, es conciliador, él dice que está en contra de la polarización política, que los estadounidenses deben unirse para resolver sus problemas. Creo que esa es una narrativa extraordinaria que le puede hacer mucho bien a Kamala Harris. También, perdón, me voy a escuchar un poco grosera, pero me parece que Kamala Harris necesita a un vicepresidente blanco para contrarrestar toda esta doble discriminación y estos ataques racistas y xenófobos que está experimentando de parte de los republicanos. Y sobre todo que el gobernador de Kentucky también es hijo de un gobernador, Steve Beshear. Entonces, eso habla de que ya hay hay una trayectoria y hay un reconocimiento en toda la zona de esta familia y que le puede apoyar más que afectar.
Sí, se hablaba mucho de Shapiro, el gobernador de Pensilvania. Pensilvania es importantísimo. De hecho, quien gane Pensilvania en los comicios presidenciales gana la presidencia. Pensilvania fue clave en las elecciones de 2020, por ejemplo. Y Shapiro es demócrata, pero, siempre hay algún pero. Ahí fue el atentado contra Trump. Yo no sé si esto lo van a usar los republicanos y decir, es que el gobernador de Pensilvania no cuida bien la seguridad de las personas. Ya vimos que el tema del atentado de Trump también se apagó un poco momentáneamente, mientras Biden se mantenía en la jugada de buscar la reelección. El tema del balazo de Trump sí lo catapultó, ¿sí? Y fue aclamado en la convención republicana. Pero en cuanto Biden dijo, yo ya no voy a buscar la reelección, ahí cambió obviamente la atención de los medios hacia los demócratas. Sin embargo, el tema de Trump es muy grave, Marta, gravísimo, tan grave que tuvo que renunciar la titular del servicio secreto y empezaron a salir también una serie de irregularidades en el servicio secreto, de indisciplinas bastante serias desde tiempo atrás. Que pues es necesario revisar, porque estos personajes están a cargo nada más y nada menos que de la seguridad de grandes figuras políticas, sean candidatos, sean presidentes, sean secretarios de Estado. Entonces es muy grave lo que ocurrió, pensándolo ya con calma y viendo errores de primer año en la logística del servicio secreto, esto de que no vigilaron los cuadrantes donde rodeaban a Trump cuando iba a dar su discurso. Ese es un error de primer año. Eso hasta gente que no trabaja en el servicio secreto sabe que es gravísimo. Hubo gente que estuvo en el meeting y que vio al tirador, ¿sí? Lo vieron y lo vieron con el arma, con el rifle con el que disparó, y dicen que el servicio secreto estaba como que en la inopia, ¿no? Muy mal. Entonces, ese es un tema delicado, es un tema que no podemos dejar pasar. Ya renunciaron, bueno, renunció, no le quedaba de otra, la titular del servicio secreto, y bueno, ahora también habrá que ver el tema de la seguridad de los y las candidatas. Y sobre todo que en este tema, y regresando a Pensilvania, el estado en donde fue, toda esta situación, también es importante destacarlo porque pues es la narrativa de los superhéroes, súper protegidos, del superestado y toda esta narrativa, imágenes, películas hollywoodenses que refuerzan eso. Entonces, si la gente dice, yo lo vi, yo vi que se podía estar tranquilamente, eso también entra también en todas estas cuestiones conspiracionistas y todo de analistas de temas de seguridad en los Estados Unidos, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, vivimos en una época de noticias falsas, ese es un problema, porque ya cualquiera puede crear noticias y subirlas a las redes sociales, y muchas personas tienden a pensar que lo que ven en las redes sociales es 100% cierto. También necesitamos nosotros como consumidores de información, educación, alfabetización digital, para poder en un momento dado discriminar entre noticias falsas y noticias verdaderas. Pero fíjese, hay una guerra sucia de los republicanos contra los demócratas. La semana pasada echaron a correr el rumor de que James Carter, demócrata, que fue presidente entre el 76 y el 80 en la Unión Americana, que fue derrotado por Ronald Reagan, por cierto, republicano por California, que fue gobernador de California, Reagan, había muerto. Ya habían matado a James Carter, que sí es cierto, él tiene 99 años, tiene una enfermedad terminal, la familia ya salió a decir que está en cuidados paliativos, que ya no hay mucho más que hacer, pero no se ha muerto y los republicanos ya lo mataron. ¿Por qué? Porque es parte de toda esta guerra sucia, esta desinformación, estos ataques contra los demócratas, recordando que James Carter a mí me parece que fue mejor postpresidente que presidente, porque después se convirtió en una gran figura promotora de derechos humanos, tiene una fundación, que realiza supervisiones electorales. Ahorita que estaba hablando de Venezuela, ellos en la Fundación Carter hacen supervisiones electorales en todos lados, estuvieron en México también en los comicios, van a todos lados y buscan salvaguardar la democracia. Carter se distinguió mucho por este tema, y creo que el tema de la democracia es una piedra en el zapato para Trump, porque Trump es un personaje no institucional.
Trump es un personaje de los medios. Él aprovecha mucho su experiencia con aquel programa de televisión que tenía, de You Are Fire, donde se supone que premiaba a los jóvenes emprendedores y todo esto, y a los que no resultaban muy buenos los despedía, ¿no? Él es una figura de la televisión muy conocido, no podemos olvidar que él sabe manejar las cámaras, sabe manejar las narrativas, esto le da una enorme ventaja respecto a quienes son más neófitos en este tema, como el propio Biden. Biden, pobre hombre, no sabe manejar gran cosa los medios. Obama es el ejemplo de un presidente, bueno, de un candidato cuando lo fue y que llegó a la Casa Blanca como presidente, que manejó espléndidamente los medios, se dirigió a los jóvenes, fue empático, en fin, él sí entendió la importancia de los medios, pero los medios, como le decía Marta, son un arma de doble filo. Se pueden difundir cosas muy positivas a través de los medios de comunicación y también se puede fomentar el odio, la polarización y difundir una sarta enorme de mentiras. Así es, y vamos a ver mucho de eso de aquí a la convención republicana, demócrata, y después ya la elección. Así que, pues también es interesante que una mujer en Estados Unidos, ¿no? Una mujer en Estados Unidos, una mujer en México, pero bueno, es un sueño, pero hay muchas circunstancias y camino bastante largo todavía. Y como bien decía, pues la cuestión de que no haya sido tan expuesta, ojalá que en estos casos opere a favor de Kamala Harris, ¿no? Sí, porque estaba pensando en el caso de Hillary Clinton. Hillary Clinton es un ejemplo de alguien que estuvo muy sobreexpuesta, o sea, al margen de que cometió muchos errores en la elección de 2016 y llamó basura blanca a los del medio oeste, qué bárbara. Eso sí fue un error brutal. Y lo de los correos electrónicos cuando fue secretaria de Estado, o sea, ella cometió muchos errores, pero también creo que uno de los graves problemas que enfrentó ella es que estuvo muy sobreexpuesta respecto al electorado. Por ejemplo, ella fue primera dama. Luego fue precandidata demócrata, luego Obama la hizo secretaria de Estado. Antes de eso, antes de que llegara Obama, ella fue senadora suplente por Nueva York, entonces ya también tenía cierta visibilidad política. Luego con Obama, le disputa a Obama, no logra imponerse a Obama, Obama gana la presidencia y la nombra secretaria de Estado. Y luego se convierte en candidata, ahora sí, para enfrentar a Donald Trump. Entonces, si hacemos un recorrido por la historia de Hillary Clinton, estuvo demasiado expuesta. O sea, está bien estar expuesto, ¿sí? Por ejemplo, Donald Trump se ha encargado de estar presente en las narrativas de Estados Unidos en los pasados 4 años gracias por sus escándalos. Él ha sido muy visible por sus escándalos. Quizá no sé qué tan bueno sea que seas visible por tantos escándalos. Pero en el caso de Hillary estuvo visible casi 2 décadas, ¿no? Entonces fue demasiado. Los estadounidenses dijeron, ya la conocemos, ya está muy vista, y luego cuando salieron los escándalos de lo de los correos electrónicos y sus declaraciones sobre la gente que votaba por Trump, que eran la basura blanca, la gente del medio oeste, ese fue el acabose, y le fue como en feria, ¿no? En las elecciones. Entonces, menciono el caso Hillary porque es el caso de una demócrata, distinguida demócrata, que fue candidata a la presidencia y le fue como en feria. ¿Sí? Yo espero que Kamala Harris, que no ha tenido esa sobreexposición, ella es muy conocida en California porque fue legisladora, fue senadora por ese estado, fue litigante en ese estado, es conocida mucho en los ambientes de California y en los ambientes demócratas, por supuesto, pero no está tan vista, para decirlo de alguna manera, como Hillary Clinton. Entonces, igual y eso opera a su favor. Y como estábamos hablando del tema de caras nuevas, es una cara nueva al final del día. Sí es la vicepresidenta, sí está ahí, sí salió a relucir en algunos momentos, en sus visitas a México, por ejemplo, pero no ha tenido esa sobreexposición mediática que ha tenido Hillary en su momento o el propio Donald Trump. Así es, entonces estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda, así que esa foto ahora sí que sea profética en alguna forma, porque me parece, ¿con quién nos iría mejor? ¿O con quién nos iría menos peor? Es muy buena la pregunta porque en México hay esta creencia de que si son demócratas nos va mejor.
la realidad es que nos va como en feria con los demócratas. Mire, sea demócrata o republicano, siempre nos va, es difícil la relación por el tema de la compleja agenda bilateral que tenemos que desahogar. Mire, ahorita hay mucha especulación sobre el Mayo Zambada y están diciendo que Estados Unidos vino a secuestrarlo y se lo llevó. Bueno, eso habla de una escasa cooperación en materia de seguridad entre los dos países, porque también el presidente mexicano no ha sido muy proactivo en el tema de la agenda de seguridad con Estados Unidos. De hecho, cambió la ley de seguridad nacional para cooperar menos con Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué dice? Pues yo necesito capturar a este narcotraficante y lo voy a hacer como sea, ¿no? Entonces, es muy delicado, Marta, esto, pero al final del día, sea demócrata o republicano quien esté en la Casa Blanca, yo digo que con los republicanos nos ha ido un poco menos mal, excepción a vida de Donald Trump, porque con ellos, por ejemplo, negociamos el Telecán, con Donald Trump, que es republicano, renegociamos el Tratado de Libre Comercio. Donald Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte del 94 era el peor tratado comercial de la historia y dijo, vamos a hacer uno nuevo, se hizo uno nuevo, en fin, pero creo que tenemos más entendimientos con los republicanos. Dicho lo cual, los demócratas han hecho deportaciones masivas de migrantes, ha sido muy difícil la colaboración con ellos. Y hay otra cosa, con Biden y con Harris, en consecuencia, pensando en que ella pudiera ganar, Biden y Harris son muy institucionales. Ellos apoyan mucho la democracia. El propio Biden ha convocado a cumbres mundiales sobre la democracia. Ha sido su bandera porque ha buscado legitimarse en función de todo el ataque a las instituciones que ha hecho Donald Trump. Donald Trump no es nada institucional. Y eso sí es preocupante, ¿sí? Porque violentar las instituciones del país que nos dice que su sistema democrático es el mejor del mundo, uy. Cuando yo vi lo del Capitolio, dije, caray, nos critican en México y en América Latina por no ser democráticos, y mira esto, o sea, ¿no? Un atentado a las instituciones democráticas y a los símbolos políticos más importantes de la Unión Americana. Entonces, lo que sí tiene Biden y lo que tiene Harris es que son muy institucionales. Y lo comento porque el actual gobierno de México ha tenido muchos problemas en su vinculación con los demócratas, porque los demócratas siempre están insistiendo en el tema de derechos humanos, están insistiendo en situaciones donde no hemos tenido una gestión afortunada, ¿no? Lo de los periodistas, lo de los activistas ambientales, lo de los feminicidios, en fin, son temas donde los demócratas ponen muchísimo acento, donde hay mucho escrutinio. Entonces, si llega Kamala Harris, creo que veremos más de eso. Si llega Donald Trump, bueno, el problema es que acá la virtual presidenta electa no tendría que ser un problema, ¿verdad? Estamos muy contentos de que sea una mujer, pero el problema es, como usted lo mencionó hace un momento, que Donald Trump es misógino, que, por ejemplo, se ha distinguido por dar un trato muy despectivo a las mujeres. Cuando fue presidente, trató con la punta del pie a la mujer más poderosa del mundo, Angela Merkel, ¿no? Fue muy grosero. Y más allá de la grosería, él considera que las mujeres son inferiores, entonces tiene muchos problemas para interactuar con ellas, y eso también podría ser, mucha gente diría, no importa si es hombre o mujer. Bueno, en este caso sí importa con un Donald Trump que considera que solo puede tener una mejor interacción con hombres que con mujeres. Entonces, bueno, ese es un punto adicional que tenemos que agregar a lo que sería la relación México-Estados Unidos. Dicho lo cual, creo que la virtual presidenta electa está en la línea de que va a ganar Trump, ¿sí? Porque también los nombramientos que hizo en su gabinete están muy relacionados con eso. Por ejemplo, designó a Marcelo Ebrard, creo que eso sí fue un acierto en la Secretaría de Economía. Digo que fue un acierto porque Marcelo Ebrard era el canciller cuando se negoció el TEMEC, y ahora nos va a tocar la revisión del TEMEC. Si gana Donald Trump, va a ser muy incisivo Donald Trump en la revisión del TEMEC, y será importante que el tema lo vea alguien que ya conozca a Trump, ¿no? Entonces, creo que ella está pensando, la doctora Sheinbaum está pensando en que va a ganar Trump, pero mi recomendación a la doctora Sheinbaum es que no ponga todos los huevos en una canasta y también establezca vínculos con los demócratas y elabore un escenario probable donde también, no lo sabemos todavía, podría ganar Kamala Harris, y hay que tener una buena interacción con ella.
Muy bien, pues estaremos muy al pendiente de todo esto que suceda y gracias por el análisis de la doctora María Cristina Rosas, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, muy buen día. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.